Qué hermoso es estar creciendo nuestras raíces en Dios. Lo que estamos empezando a ver en cada vida que se presta a poner a prueba lo que Dios le dice es el cumplimiento fiel de Dios a esa persona. Y eso, aunque todavía quizá no lo visualizamos de esa manera, pero el trabajo de Dios está en la raíz de tu ser. Eh, Porque una vez que prenda la raíz de tu espíritu en amor, en Dios, entonces tu ser, quien tú eres, va a empezar a funcionar correctamente como quien ya eres y vas a crecer, y eso es lo que sucede y lo vemos claramente en las plantas, ¿no? Se siembra una semilla, la semilla muere para dar paso a la vida que trae adentro, y ese nuevo ser, esa planta, entonces empieza inmediatamente a arraigar. Típicamente la semilla contiene una cantidad de nutrición para ese cambio, esa transición de la vida latente al germen, pero el germen tiene que inmediatamente arraigar, encontrar provisión en la tierra, y conforme eso sucede, entonces esto da paso a todo el diseño divino, porque cada árbol, cada flor, cada planta que existe en la tierra es un diseño divino, es creación de Dios. Y ese diseño divino ahora sencillamente va a desarrollarse, pero tiene que establecerse en su raíz. Y esto es importantísimo para nosotros en el proceso de nuestra transformación. Venimos de una existencia que está arraigada en maldición, y hemos explicado que maldición es el estado de existencia que no cuenta con el compromiso de Dios de estarte haciendo todo el bien que Él es capaz de hacerte. Esa fue la elección de Adán. Y Dios le dice en Génesis 3, ahora tú gánate el pan con el sudor de tu frente. Ahora tú hazle frente a todo. Ya no tienes proveedor. Tú tienes que ver cómo le haces. Entonces tú ves cómo el raciocinio humano funciona desde allí. Te puedes ir históricamente, retroceder a los registros históricos más antiguos y ver cómo el hombre cuenta su historia, ¿no? Que es una historia de subsistencia, de cómo logramos, y va aprendiendo a cazar, y luego va aprendiendo a cultivar, y va aprendiendo y va desarrollándose, y hay un tremendo orgullo por los logros alcanzados hasta el día de hoy, y la raza humana sigue empeñada en seguir viendo cómo le hace. Bueno, muchos de nosotros todavía queremos continuar en ese sistema de logros, eh, y queremos añadirle a ese sistema de logros lo que pensamos que es la bendición de Dios. Pero eso no es posible, ¿sí? Y esto tiene que aclararse en el corazón de los hijos, porque la bendición de Dios es otro sistema de existencia, completamente separado de la maldición. Entonces, en el estado de maldición, Dios opera en misericordia con los hijos de los hombres. La misericordia es, Dios es amor, y Él se compadece, y tú puedes ver salmos donde está declarado cómo opera eso, y el salmo que dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre
Es como la hierba del campo, que hoy está y mañana ya no, etcétera, etcétera. Entonces, eso está describiendo la misericordia de Dios con los seres humanos. Misericordia quiere decir Dios te da lo que no te mereces, ¿sí? Bien que no te mereces. Y entonces, para el raciocinio humano, si hay misericordia, pues quieres estar allí en la misericordia, ¿no? Y tú ves escrituras donde las personas expresan eh, su agradecimiento por la misericordia de Dios. Hay un salmo que repite cada verso, ¿no? La misericordia de Dios es para siempre su misericordia. Y todo eso tiene sentido. Pero cuando vienes a ser hijo, las cosas cambian, ¿sí? Porque la redención comprada por Jesús es sacarnos de la maldición para introducirnos a bendición absoluta. Y esa es otra existencia. Y vamos a entender hoy esa transición porque es parte de nuestro fundamento. Tú no puedes arraigar y crecer lo que ya eres sin comprensión de lo que es diferente, porque nos toca a cada uno de nosotros soltar una manera de pensar basada en creencias establecidas por razones humanas para recibir la verdad que nos constituye hijos y entonces permitirle al Espíritu Santo, que es el responsable de nutrirte, y todo el proceso de digestión espiritual, vamos a llamarle así, que es el proceso de verdad, para que tú entonces puedas crecer lo que eres, un ser nacido de Dios, por lo tanto divino, y cuyo crecimiento tiene una sola forma de suceder y es en la semejanza de Jesús. Tu crecimiento solamente ocurre en semejanza con Jesús. Y ese crecimiento lo da Dios, da, no logras, da. ¿Por qué? Porque es en bendición. Entonces la existencia en maldición, que es el legado adámico para todo ser humano, es una existencia de logros, de méritos, y que cuenta con la misericordia de Dios. Hoy toda la raza humana está existiendo por la misericordia de Dios. En la Escritura está una declaración donde uno de los profetas dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Sí? O sea, tú ves la maldad ocurriendo y qué hace Dios con el asesino, con el ladrón, con el violador, con el mentiroso, con el adúltero, con el orgulloso, con el celoso, con el envidioso. Misericordia. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de atracción, ¿sí? En Jeremías, donde Dios declara y dice, con amor eterno te he amado, por tanto, porque te amo, con misericordia te he atraído. Entonces, todos hemos estado en la misericordia antes de venir a Cristo y en el proceso de nuestra ignorancia de lo que hemos venido a hacer, porque eso es lo único que recibimos. Ahora, de parte de Dios, una vez que vienes a Jesús y Él te nombra hijo, que es el momento de la adopción, si cada persona que nace de nuevo, el Salmo 2 se aplica. Yo he declarado el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese decreto te establece como hijo de Dios, un espíritu nuevo nacido del Padre, y ahora, ¿qué sigue? Establecer en ti la verdad eterna de quién eres
Y entonces, si tú empiezas a arraigar en esa verdad, a vivir, porque eso es lo que la raíz hace, ¿no? La raíz tiene dos funciones, fijar y nutrir. ¿Te das cuenta? Por eso en Efesios 3 se nos dice para que cimentados, fijar, y arraigados, nutrir en amor, entonces crezcas en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, ahí tienes en lo que Dios está ocupado. ¿Sí? Muchos queremos soluciones a eventos, situaciones, condiciones, y nuestro Padre nos entiende perfectamente bien. Tú quieres eh, ver qué piensa Dios de ti, permítele al Espíritu Santo mostrarte en la Escritura. Todo está escrito. Por eso que el Espíritu Santo exclusivamente trabaja de lo que está escrito para inspirártelo. Él no necesita darte algo más. Todo está escrito, pero requiere de su servicio para que pueda ser aplicable a tu vida. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjate, cuando tú te pones eso, ¿no? Y ahora ya no tienes que llamarle Jehová, puedes decirle, papá, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Ese eres tú. Entonces, ese maravilloso conocimiento que Dios tiene de ti es para que Él ahora se encargue de cumplir, fíjate bien, Él cumplir su obligación paterna contigo. Ese es el pacto. El pacto no es una negociación que Dios hace con las personas. Dice, a ver, tú vamos a negociar y estas son mis condiciones y si las cumples, te doy esto y tú negocias, le dices, bueno, pues se me hace muy difícil esa, pero ¿qué tal si le hacemos así y llegas a un acuerdo? Eso son pactos humanos. El pacto eterno es el pacto de la adopción. Y en ese pacto Dios se obliga con sus hijos como padre, y es algo que ningún ser humano puede comprender. Ninguna persona a quien el Espíritu Santo no se lo muestre puede entender que Dios está obligando contigo para cumplir en ti todas las promesas escritas de forma que tú resultes, escucha, resultes producto de su cumplimiento, de su fidelidad, de su poder, de su amor, resultes lleno o llena de toda la plenitud de Dios, eternamente. Esta pausa es para que el Espíritu Santo pueda impactar tu corazón y tú te prestes a considerarte objeto de amor. Esto es tan necesario, ¿sí? Que Dios pueda traernos a cada uno a recibir esto, a verte siendo la razón por la que Jesús dio su vida, por la que Jesús resucitó, por la que Jesús intercede, por la que Jesús vive en ti para ser camino, verdad y vida en ti. ¿Cuál es el propósito? Que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Eso está establecido de parte de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Cuando una persona no tiene eso recibido,
pues divaga, ¿no? Y puede ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, como está escrito en Efesios 4. Eh, a veces, perdón, a veces víctima de engaños de personas y obviamente todo eso es influenciado, producido por el diablo mismo para engañar. Todo engaño proviene de él, del padre de mentira, y seduce y ilusiona y engaña, pero no te lleva al propósito que Dios tiene contigo. Y tú puedes ver que ese propósito es perfecto y es igual para cada hijo. No hay diferencia con Dios. Ahora, los hijos no pueden vivir nada de eso. Nada. Si no se establece el arraigo necesario para que la existencia divina, provista ya, comprometida de parte de Dios, sencillamente sea recibida. ¿Sí? Y por eso es que hay muchísimos hijos de Dios que han nacido de nuevo, han creído en Jesús, es la única condición. Todo aquel que creyere en el Señor será salvo. Todo aquel que confesare a Jesús será salvo. Es así, sencillo. Entonces hay billones de personas en la tierra hoy que son hijos de Dios. Ahora, a los ojos de los diferentes filtros religiosos, eso es inaceptable, ¿no? Porque juzgamos conductas, juzgamos esto, no estamos de acuerdo con fulano, sutano, mengano, perengano. Pero Dios está viendo los corazones. Si una persona ha abierto su corazón a Jesús, nació de nuevo. Pero no puede vivir lo que es ahora si no se da el arraigo. Y por eso tú ves que la planta no despunta, no ves el retoño salir de la tierra hasta que no haya habido arraigo. Eso no se ve. Entonces queremos que se le vea a la persona, ¿no? Dices que eres cristiano y mira cómo te portas y ta, ta, ta. Bueno, su problema no está afuera. Su problema está adentro. Entonces es tan necesario que nosotros eh, participemos primero en vivirlo y luego en coadyuvar o ser uno con Dios para que Él lo haga en las vidas de todos los que han creído en Jesús, sin excepción. Eso requiere que nos saque a nosotros toda esta ideología que no está de acuerdo con Dios. Por eso es que era tan radical la conducta de Jesús en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra, eh, en contra de la cultura que estaba basada en la ley, en la escritura, en los mandamientos, en el viejo pacto. Y Jesús viene y él, ¿qué hace? Él no viene a condenar, y así está escrito en Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, ¿qué hacía la ley? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás mal? Sí, esa es la función de la ley. Y tristemente es la función de muchos hijos de Dios que no han arraigado en amor. Porque eso es lo que te ocurre. Tu arraigo solamente puede ser en amor. Y si estás fijo en amor y vives de amor, raíz, ¿qué te sale? Amor. Y entonces Dios, que es amor, ve al pecador para hacerle justicia, para adoptarlo, para justificarlo y para glorificarlo. Fíjate nada más.
Y el que no está arraigado en amor, está arraigado en legalismo, está arraigado en religión, está arraigado en justicia propia, está arraigado en Biblia nada más, ¿sí? Porque la letra que hace, mata. Pues ahí no sale nada de amor, ahí sale eh, toda clase de juicio condenatorio y crítico de la conducta de las personas. Mira, para nuestro Padre, para Jesús, para el Espíritu Santo es muy claro, la conducta es un producto, ¿sí? Es una manifestación de lo que se está viviendo adentro. Y Dios nos habla extensamente de la conducta humana y nos explica los porqués. Entonces, para nosotros no debe ser ninguna sorpresa cuando una persona, su conducta es humana y dentro de los seres humanos, pues hay toda clase de variante, pero Dios los uniforma, ¿no? A todo ser humano y dice, todos están así. Desde la mollera hasta la planta de los pies no son sino hinchazón y podrida llaga. Tú dices, no, pero ¿cómo va a ser esta persona? Es re buena, a nadie le hace mal, es muy respetuosa, es muy bonita, es tan hermoso estar con esta persona. Y bueno, ¿por qué Dios dice que si no ha nacido de nuevo es así? Porque esa persona necesariamente está, por ejemplo, siendo herida, incomprendida, etcétera, etcétera. Y no tiene en sí la capacidad ni de sanar, ni de sanarse, ni de sanar a nadie. O sea, no puede hacer justicia. Los hijos, vamos a los hijos. Naces de Dios. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo que es Jesús. Y ya no eres sujeto de maldición, ahora eres sujeto de bendición. Ya no estás obligado a fungir meritoriamente, ya no eres un sujeto de misericordia. Por favor, escucha esto con cuidado. Permítele al Espíritu Santo trabajar esto en tu corazón. Porque cuando yo me veo sujeto de misericordia, me estoy volviendo a ubicar en el lado humano, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces no tengo derecho y solamente busco misericordia. Esto requiere renovación, por supuesto, pero es importantísimo esto. Ya no soy sujeto de misericordia, ahora soy sujeto de bendición. ¿Sí? Que quiere decir, mi Padre se ha comprometido a hacer todo el bien que Él es capaz de hacerme todo el tiempo. Entonces, para empezar, Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo ahí nos declara lo que Abba hizo desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo te parece? Aplícatelo. Que me bendijo con toda bendición espiritual. Mira, eso hay que abrazarlo, eso hay que recibirlo. Porque eso, cuando uno recibe verdad, ¿qué sigue? Redargüimiento. ¿Te acuerdas el proceso de verdad? En mi proceso personal, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo me trajo a esta escritura para recibirla, no para leerla, no para razonarla, sino para venir a fe.
Ese es el propósito de la revelación, el único. Tu Padre te ha dado esto. Recíbelo para que Él lo cumpla en ti. Te pones eso y empiezan los razonamientos contrarios. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero, y mucha Biblia en contra de la promesa. Esa es la mente carnal. Ese proceso es necesario. Y estamos hablando de arraigo, pero hay que entender cómo se arraiga, ¿sí? Porque es algo que eliges vivir. Dios lo produce, pero tú tienes que elegir vivirlo. Por eso Jesús habla del arraigo en la parábola del sembrador en Mateo 13 y nos explica el producto. Hay tres escenarios donde en el primero no pasa nada, ni siquiera germina la semilla, el diablo se la roba. Y eso es cuando estás siendo expuesto a una verdad, ya sea en sesiones como esta o en tu meditación diaria. El Espíritu Santo quiere entregarte algo, pero tú estás en otra cosa y no lo recibes. Bueno, pues el diablo te lo roba. Y ya, no pasa nada más. ¡Pum! Se la llevó. Segundo caso, hay revelación y resulta en una explosión de gozo. ¡Wow! ¡Qué hermoso está esto! Ahora sí, ¿no? Pero no hay arraigo, porque ¿con qué se encuentra? Germina la semilla, pero se encuentra con piedras. Y las piedras son un sinónimo de los argumentos, de las fortalezas racionales de engaños que traemos puestos y no hay arraigo. Tercera situación, hay germinación, hay retoño, empieza a haber un crecimiento extremadamente raquítico, ¿verdad? Muy, muy, muy frustrado, pero no hay fruto. Porque el corazón, el entendimiento, está ocupado por la preocupación de logros, por el engaño de las riquezas, por todo el raciocinio humano. Esa es la mente carnal. No va a permitir que haya fruto. Y luego está la buena tierra. Eso es lo que quieres que Dios pueda hacer en ti. Y lo tienes que permitir. Y vas a participar en ser buena tierra. La buena tierra no es un producto mágico, es un resultado de la labranza divina. Y en esa buena tierra la semilla cae, germina, arraiga, retoña, arraiga más, porque conforme la planta crece hacia arriba, el sustento tiene que ser más profundo. Madura y fructifica. Y su fruto va creciendo. Por eso Jesús dijo al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque en Juan 15 Jesús nos explica que aquel pámpano que lleva fruto, el Padre que hace, lo limpia, santificación, para que lleve más fruto. Y ahí puedes ver el 30, el 60 y el 100 por uno. Pero esta es una planta arraigada. ¿Sí? Ya no está batallando con de dónde como, ni quién soy, ni hay nada que compita con su ser y su expresión de ese ser, que es el tallo y las ramas, y el fruto, el producto de ese ser, que es la vida eterna fluyendo de ti hacia otras personas. Eso es el fruto, esa es la etapa de fructificación. Bueno, esa visión como promesa es hermosa, es muy importante, pero ahora viene la vivencia de las etapas de todo esto. Y la primera etapa, después de haber germinado, es el arraigo. El propósito que Dios quiere que hoy tratemos es comprensión de esto, para que
tu arraigo esté perfecto, esté bien, y tú no permitas ya más estorbos. Entonces vamos a trabajar aquí por un ratito con Dios. Como siempre, estos son introducciones, invitaciones de parte de Dios para que tú recibas y trabajes con el Espíritu Santo para que Él te enseñe estas cosas y las cumpla en tu vida por sus cuatro operaciones. Perdón. Bueno, lo primero, entonces, para que eh, la- lo primero que tenemos que tener claro es que el diseño es perfecto, la semilla es perfecta, ¿sí? Jesús dijo, la semilla es la palabra del reino. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Jesús es la verdad. Cada verdad que el Espíritu Santo te presenta es Jesús, verdad, para ahora ser construido en ti, inspirado, y así es como somos conformados a Jesús, una verdad a la vez. Una verdad que vas a vivir y en la cual vas a ser perfeccionado. Pero esta ilustración de la semilla es tan importante porque se integra perfectamente a la vivencia que nos toca permitir. Entonces, la semilla es perfecta, el labrador es perfecto, es poderoso, él tiene todo lo que, él es todo lo que se requiere para asegurar el fruto. El problema o el reto es el terreno, y ese soy yo, eso eres tú, porque este terreno que tú y yo somos no es estático. En otras palabras, es un terreno físico aquí en el planeta, pues si tú le quieres meter maquinaria, no te puede decir que no. Puede pelear y eso es parte de la maldición adámica. Dios se lo dijo a Adán, tú vas a labrar y la tierra te va a producir espinos y abrojos. Y esa palabra se cumple perfectamente hasta el día de hoy. Entonces, pero el labrador que es Abba, y eso está muy claro, Jesús fue claro, mi padre es el labrador, es una de sus funciones paternas, eh, sabe cómo estás tú como terreno. Ahora, por favor, vamos despacito aquí porque es muy importante que no haya confusión. El espíritu que eres, que ha nacido de nuevo, es divino, es incorruptible, es eterno, ¿sí? Allí no está el problema. El asunto es el entendimiento. Ahí es donde está la labranza. Porque Dios no podría ser amor y ser justo quitándonos el entendimiento de un tajo y poniéndonos la mente de Cristo de un tajo. Eso nos convertiría en robots, más o menos, ¿no? Programados para ser como Jesús sin elección. Pues esa es la maldición que heredamos de Adán. Resultamos humanos sin elección, sujetos de la naturaleza humana. Nadie la pidió, pero ahí la estás viviendo porque ni modo, así te tocó, ¿no? Con nuestro Padre no va a ser así, sus hijos van a conocerle, ese es el pacto. Cada uno me va a conocer íntimamente. Entonces, el proceso de la labranza es como intimas con Abba, ¿sí? Es tan importante para nuestro Padre que tú le conozcas en ti
y que Él pueda trabajar contigo la dureza en ti, que es el estado del terreno endurecido, el corazón endurecido. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice, no dejen de reunirse todos los días. Es muy importante, ¿no? Porque decimos, pues, nos reunimos una vez a la semana, sí, por este medio, pero tú convives con la familia divina en tu localidad y en tus redes sociales todos los días. Pero ¿de qué se trata esa convivencia? Dice el Espíritu Santo, y de amonestarse unos a los otros. Y otra escritura dice, a provocarse al amor para que no se endurezcan sus corazones por el engaño del pecado. A mí me ha tocado durante mi vida de trabajo tener que tratar con acero, ¿no? Diferentes metales, bronce, acero, cobre, etcétera, y soldarlos, ¿no? Y cuando estás fusionando piezas de metal una con otra, tienes que usar calor extremo para que esos se fundan en uno. Pero en el momento en que le quitas el fuego, se enfrían y se hacen duros. Y Dios me mostraba eso sobre esta escritura, ¿no? O estás en amor o te endureces. Wow. Y luego Dios te empieza a mostrar el estado de dureza. Cuando, por ejemplo, soy indiferente, dureza. Impaciencia, dureza. eh, Etcétera. Y te puedes dar cuenta que, en otras palabras, si no está funcionando la naturaleza divina en mí, dureza. Y hay razones, ¿no? Ya me cansé, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, a mí no. Dureza. El arraigo es en amor. Vivir amor, vivirlo hacia otros. Entonces, ¿cómo se quita la dureza? Vienes con Abba. Le traes todas esas cosas a las que tu corazón reacciona negativamente y le permites romper esa dureza en ti. Y Él te va a mostrar, aquí hay orgullo, aquí hay altivez, aquí hay engaños, aquí hay temor. Muchas personas se endurecen por miedo. En mexicano tenemos el dicho de la burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? Y alguien empieza a comportarse de una manera que te ha herido antes y tú pones tus defensas. No, a mí no me la va a volver a hacer. Pero eso no es ser un hijo de Dios. Y vienen los argumentos. Entonces, ¿qué? ¿Me dejo o qué? ¿Puede ser un dejado? ¿Va a ser tapete de todos o qué? No, Señor. Tu Padre es tu escudo. ¿Sí? Tu Padre es responsable. Nadie puede tocarte sin su permiso, mucho menos el diablo. Pero tú tienes que aprender a vivir eso, esa confianza en Él. Entonces, para que se nos quite la dureza, tenemos que estar dispuestos a confiarle nuestros temores, a confiarle nuestro ser. Y decir, Padre, me estoy confiando a ti. Voy a soltar todo lo que yo he construido para protegerme, para defenderme, para estar bien, para que no me la vuelvan a hacer, para ganarle, para ser abusado, porque muchos andamos en astucia, ¿no?
viendo oportunidades. Ah, este se descuidó, aquí lo agarro y aquí le hago y aquí yo gano. Estás viendo el asunto del arraigo. Si para que haya arraigo tiene que haber labranza, tiene que haber labranza de Dios en ti. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ser adiestrados por el Espíritu Santo en el ejemplo de Jesús, con la obra del Padre en nosotros, labrando esa dureza, con tu permiso. No va a suceder a la fuerza. Dios no te va a amarrar y te va a meter el arado a la fuerza. No, Señor. Tú tienes que decir, por favor. Y eso ocurre en amor, en amor. Cuando tú lo haces por amor y en su amor. Y esa es la confianza. Bueno, si aprendes a vivir el rompimiento de dureza y ves que no te hiere, ves que no te daña, que la labranza de Dios no te hace pedazos, porque ese es el temor, ¿no? Me va a doler, ay, yo no quiero. No, hace lo contrario. Haz de cuenta que esa tierra dura es una cárcel, ¿no? Que te encierra, que te limita. Y cuando Dios la rompe, ahí está su paz, ahí está Él. Ya no hay necesidad de todo ese parapeto. Puedes soltarte, descansar, paz. Qué bueno que se abrió la tierra, pero hay piedras. ¿Te das cuenta? La labranza de Dios tiene ahora que tratar con las piedras en mí. Estas son las estructuras de creencia que yo traigo en mi razonamiento y yo repito, porque Dios me lo pone, muchas de esas creencias pueden ser bíblicas, pero opuestas a la verdad que Jesús es, porque son legalistas, porque pertenecen al viejo pacto, porque son razonamientos de lo que está escrito basados en el entendimiento humano que siempre va a ser producto del engaño del diablo y no de la verdad que Jesús es. No hay manera de que alguien entienda la verdad que está en la Escritura si no es por el Espíritu Santo. O lo hace el Espíritu Santo o no hay cómo. Entonces, esto es donde algunos estamos allí batallando, ¿no? Porque Dios te habla una cosa, surgen las escrituras en contra de esa cosa. Fíjate qué interesante, ¿no? Y estamos en ese conflicto, pero. Y ahí es donde Dios nos está invitando la semana pasada y lo ha hecho antes, es, ¿me permites enseñarte? O tú ya sabes, vuélvete y hazte como niño. El niño no, en su primer estado, no está hablando Dios de un niño que alega, está hablando de un bebé espiritual recién nacido que no pide cosas, ¿sí? Pide que se le dé. ¿Qué tal? Hemos aprendido a orar oraciones que son catálogos de listas de que queremos que Dios haga, ¿no? Hazle aquí, ve allá, dile a aquel. Lo quiero en este momento, lo quiero en este lugar, lo quiero de este color, lo quiero.
Y hace rato Iván fue guiado a entregarnos esa escritura, ¿no? Pides, pero pides mal, no recibes porque pides mal, que pides para satisfacer lo que tú quieres. La oración correcta es, Padre, gracias por lo que tienes dispuesto para mí en esta situación. Vengo a recibirlo. ¿Qué estás pidiendo? La provisión que Él tiene preparada para ti. Eso es correcto. Eso es sencillo. Para poder vivir eso perfectamente, todos los razonamientos que no son la mente de Cristo en ti y en mí, que son las piedras, las fortalezas de maldad construidas en nosotros por enseñanza humana, por aprendizaje humano, por obra del diablo, todo engaño es obra del diablo, tienen que ser removidas. Y el labrador es perfecto para hacer ese trabajo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, conforme vivas la destrucción de todo argumento y de toda altivez en ti que alega con Dios, entonces el terreno está libre para arraigar. Falta otro estado, ya lo mencionamos, los espinos, en donde tú estás invertido. Si una cosa es lo que creo, lo que me hace funcionar de esta manera y pensar y creer de esta manera, y otra cosa es en lo que estoy invertido. ¿En qué estoy invertido? Es que yo quiero lograr esto, es que yo necesito, es que yo le pido a Dios que me dé esto, es que yo quiero prosperar de esta manera, es que yo necesito aquello. Entonces ahí están los espinos y están cobrando toda tu energía y todo tu enfoque y tu ocupación. Ahí es donde vives. Para algunos hay toda una gama de cosas, ¿no? No necesitamos describirla, pero es en qué está ocupado tu corazón, ¿sí? Y puedes ver que este es un esquema completamente diferente, porque alguien puede decir, no, es que yo estoy ocupado en la obra del Señor. Bueno, puede ser que tú estás totalmente invertido en las cosas que crees que es la obra del Señor, pero si es un asunto meritorio que tú estás haciendo para Dios, son espinos, te consumen. Y Jesús habló de eso y dijo, no va a haber fruto. Y tú puedes verlo en todo alrededor nuestro. Yo viví ese estado tantísimos años de pensar que estaba haciendo lo correcto y no ver el fruto de Dios primeramente en mí. Y por supuesto, si no lo vivo yo, ¿cómo participo en que otros lo vivan? El labrador es especialista en remover espinos. Eso es donde tú vienes al niégate a ti mismo, ¿sí? Es donde transfieres todo lo que tú has querido ser, querido lograr, todo lo que los logros que ya traes. Mira a Pablo, por ejemplo, en su proceso, ¿no? Donde él ya nos cuenta el producto de la labranza de Dios en su vida y dice, todo lo que para mí era ganancia, toda esta lista de cosas, porque él estaba hablando, no hay muchos que están ya corrompiendo las cosas en Cristo y ahora se trata de su currículum vitae, ¿no? Yo soy esto, yo tengo estos estudios, yo he alcanzado aquello. Entonces él dice, me están provocando a demostrarles que no se trata de eso. Si quieren hablar de eso, pues yo les doy lo que yo era. Y algunos toman eso como, ya ven, Pablo también estaba. No, 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 no. Él no estaba en eso. Él salió de eso.
Pero él dice, ahí estaba yo invertido, mis espinos. Y ahora, producto de la labranza de Dios en Pablo, ¿qué dice? Todo eso ahora para mí es aborrecible. Es lo menos que quiero tocar. Y por eso dijo, para mí ahora es estiércol humano. ¿Tú quieres andar vistiéndote de estiércol humano? Pues cuando Dios terminó de procesar todo ese orgullo, todos esos logros, todo ese sacrificio, toda esa disciplina humana en Pablo, para distinguirse como fariseo de fariseos, esto, aquello, tarararara, y él empezó a conocer el amor de Cristo en sí. Dijo, eso es, eso es aborrecible. Andar en eso es aborrecible. Abba te va a llevar por el Espíritu Santo a estos pasos de fe para que el desarrollo de la verdad en ti produzca fruto. Sí, todo el propósito de la semilla es fructificar, no nada más nacer y estar allí, no, fruto, fruto, fruto. Teniendo la semilla que es Jesús en verdad, teniendo al Espíritu Santo para guiarte en tus decisiones, en tu participación, y teniendo a Abba como el labrador que va a producir el fruto en tu vida, todo está provisto. Pero este asunto que hoy hemos hablado se tiene que caminar. ¿Sí? Entonces, yo vivo personalmente consciente de que Abba puede en cualquier momento mostrarme dureza. Y quizá alguien pueda decir, pero tú ya no estás ahí. Yo no presumo, hermano. No, no, eso es absurdo. Presumir que ya el trabajo está terminado o yo ya pasé por ahí. He pasado por allí, pero he aprendido que Abba no te agarra y te quita toda la dureza de un trancazo. Él te lleva en comprobación, en comprobación, en comprobación, y tú vas aprendiendo a ceder más y más y más. Pero mientras eso sucede, te vas dando cuenta de que no hay manera de decirle a él, ya acabaste. Es lo contrario, es decir, Padre, continúa, por favor. Y donde haya dureza en mí, no me aferro a eso. No lo quiero en mí. Lo poquito de tu amor que estoy viviendo, quiero más. Acepto tu propósito de que en mí habite toda tu plenitud. Pero eso lo tienes que hacer tú y yo quiero participar, no estorbar tu trabajo en mi corazón. Y entonces eso permite que Abba en su orden, en su amor sabio, vaya dosificando cuando hay que romper dureza, cuando hay que desmenuzar piedras, cuando hay que desarraigar y destruir espinos. Y lo que queda es una tierra fértil, donde la semilla divina prospera y su manifestación empieza a ser asombrosa en tu vida. Esa es la glorificación, cuando el fruto puede fluir de él hacia las personas desde tu corazón. Permítele a Dios mostrarte entonces los pasos que te tocan dar, creyéndole comprometido contigo, recibiéndole para que Él abre tu corazón, recibiendo a Jesús
en cada verdad que te es presentada, porque eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo te muestra a Jesús, es para transformarte en su semejanza. Y luego, viviendo el proceso de verdad, revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. El fruto ocurre en la instrucción en justicia, cuando se trata de participar en la vida de tus hermanos y en la vida de las personas que no son hijos todavía, pero que Dios ama y quiere traerlos a Él. Todo eso está ya dispuesto. Y muchos de nosotros ya hemos estado viviendo esto. Hoy Dios quiso conjuntarlo, ponerlo frente a nuestros ojos, servirlo en su mesa para que nos ubiquemos y podamos participar con Él y decir, Padre, quiero ser ese pámpano cargado de tu fruto. Entonces remueve de mí lo que no es tuyo. Quiero ser labranza tuya. Gracias, Padre, por comprometerte de esta manera tan íntima, tan profunda a cada uno de tus hijos. Tu disposición, tu compromiso, tu entrega para que todo lo que en nosotros no está ya dispuesto para sustentar la vida divina sea removido por ti en amor. Gracias por lo que ya nos has comprobado y gracias por lo que seguirás haciendo para comprobarte fiel, para comprobarte amor a tus hijos, para quitar de nosotros todo lo que nos estorba, el temor, el orgullo, la altivez, el engaño. Gracias porque eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Pues familia de Dios, si nos dejamos en una participación activa, consciente, determinada, lo único que va a resultar es la gloria de Dios manifestada en tu vida y la gloria de Dios manifestada en tus hermanos. Y ahí es donde va a venir un crecimiento explosivo en las vidas de los hijos y en el alcance a todos los que ya son hijos pero no lo saben y a los que Dios va a traer a su familia para que vivan esto de entrada, que puedan entenderse provistos y viendo su obra en nosotros, podamos nosotros participar en entregarles a ellos la ruta corta para que le conozcan, arraiguen en él, crezcan y fructifiquen y así se cumpla el propósito eterno de Dios en todos nosotros. Gracias por permanecer siendo hijos, siendo amados, siendo servidos por Dios, siendo hechos conformes a Jesús. Vamos a seguir aprendiendo a vivirlo y a estar involucrados en ser amor, vivirlo con los demás. Les amamos, bendiciones. Es un gozo siempre participar con ustedes. Amén.